dicho en un escrito que ha causado una honda sensación, que a Petro no le interesa la elección, sino la insurrección. Nos quiere decir usted, que conoce mejor que nadie a Petro porque fue su compañero de armas. Díganos qué es lo que significa esta sentencia suya. Doctor Fernández, yo creo que el eje fundamental de la discusión en Colombia y en el mundo hoy lo estamos viendo a propósito de lo que ocurre en Ucrania o de lo que está ocurriendo también en América Latina con ejemplos como Venezuela, Nicaragua, etc. Es que la democracia, el concepto de la democracia, la organización social de la democracia, tiene enemigos. Y siempre a lo largo de la historia ha habido propuestas evidentemente totalitarias y autoritarias que atentan contra esa democracia. Por distintas razones, por razones de orden ideológico, por intereses políticos, por concepciones del poder. Y en este momento nosotros en Colombia estamos sin lugar a dudas siendo atacados por un fenómeno antidemocrático y por una propuesta antidemocrática, porque hay que partir de una base que es la premisa fundamental para entender lo que está pasando. Y es que Petro no es una propuesta democrática. Petro es una propuesta antidemocrática. Y la diferencia parte de aquí. La diferencia entre un demócrata y un no demócrata supone también propuestas que tienen genéticas totalmente distintas, entre ellas la concepción del poder. Para el demócrata, para la democracia, el poder es una herramienta del bien común momentáneo que se recibe como una delegación y se entrega como una obligación, que se somete a las reglas del juego de las elecciones y acepta los resultados. Y que siempre se entiende que cuando se administra ese poder no es propio, sino que es una delegación. El dueño de ese poder es el pueblo, el dueño de ese poder es la nación. Y en ese orden de ideas uno está manejando la cosa pública, es decir, algo que es de todos y de lo cual yo en ese momento soy un administrador por delegación del dueño, es decir, de la nación. Cuando ocurre una propuesta totalitaria, cuando hay una propuesta autoritaria como la de Petro, primero, yo voy por el poder como una cosa mía. El poder es mío, por eso yo lo manejo como una cosa propia. Segundo, como es propio, yo lo entrego cuando a mí me da la gana. Y si no me da la gana, no lo entrego, como ocurre en Venezuela, como ocurre en Nicaragua, como ocurre en Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además hay un elemento que es fundamental, doctor Fernando, que me parece que eso debe ser comprendido por la sociedad en algo tan definitivo como la cultura democrática. Y es el demócrata se base en el debate político a través de una confrontación de ideas, con lo que supone además un respeto por el adversario, comenzando por la dignidad del adversario. Su herramienta es la política. En el caso de las propuestas autoritarias, su herramienta para el debate público no es la política, sino la conspiración, el secreto, el ardid. Más que el debate de ideas, es su estrategia de poder lo que determina. Por eso, mientras el demócrata busca solucionar los problemas para unir a la nación, el autoritario, particularmente la versión marxista del autoritarismo, lo que hace es aprovechar la obvia y elemental realidad de las contradicciones sociales para convertirlas no en una oportunidad de solución, sino en un arma de esa guerra conspirativa ideológica, a fin de profundizar su método, que es la lucha de clases, que consiste en dividir a la sociedad a fin de hacerse totalmente al poder para tener una sociedad de vencedores y vencidos, de victoriosos y derrotados. Luego son temas de fondo. En ese orden de ideas, como lo planteo, doctor Fernando, en el artículo que escribí que usted menciona, hay que tener mucho cuidado, porque cuando el proyecto que se juega, aún abusando de las reglas del juego de la democracia, no es la de acceder a un gobierno temporal delegado, sino hacerse a la toma del poder. Ojo con ese nombre, la toma del poder. El poder supone en esa toma estratégicamente unos pasos de lo que se denomina la acumulación del poder. En ese orden de ideas es que yo planteo y prácticamente hago una alerta al país, a los líderes, a la sociedad colombiana, al gobierno nacional, a la justicia. Es decir, ojo, porque en esa estrategia de toma de poder, Petro no va a aceptar la derrota. Una derrota que además es más evidente. Las encuestas, todas, absolutamente todas, muestran que Petro no
30-35%. Con eso no se gana. Uno no es presidente en un sistema democrático de 2 vueltas. Cuando terminan 2 en el escenario de la confrontación política, uno no gana con un 35%. Pero lo que se puede suponer en esa otra estrategia es desconocer el resultado, donde las mayorías van a elegir a otro candidato, para convocar a la revuelta, para convocar de nuevo a las primeras líneas, para salir al vandalismo y generar lo que se denomina en ciencia política una crisis política, y desde allí plantearse como interlocutor del poder del nuevo presidente y del presidente de tú a tú para proponer una asamblea constituyente, es decir, un hecho que de todas maneras lo coloque y le signifique un paso adelante en el esquema de la toma del poder. Ese es el planteamiento, doctor Fernando. Doctor Carlos Alonso. Nuevo Huawei Nova 9 SE. Con su cámara de 108 megapíxeles, innova la forma de capturar cada momento. No pierdas de vista ningún detalle con el video dual. Obtén la energía que necesitas para todo. Alonso Lucio, hay una pregunta que algunas personas se hacen y que no están convencidas de la respuesta. Por lo que usted nos ha explicado, Petro es un marxista y como marxista tiene que proponer la lucha de clases y después de la lucha de clases la dictadura del proletariado. ¿Usted está convencido de que a estas alturas Petro es marxista cuando el marxismo fracasó en todas partes y ha sido derrotado en todas partes? A ver, doctor Fernando, yo sí creo que Petro es marxista y como usted bien lo dice, este es un debate que a estas alturas debe lidiarse mucho más desde una perspectiva histórica que desde una perspectiva propiamente ideológica. En tanto, no estamos hablando ya de 2 hipótesis desconocidas, por lo tanto, hipótesis, repito, en el sentido de si una cosa tiene más beneficios que la otra, de qué pasaría si se aplica una u otra concepción. La historia de la humanidad, los últimos 150 años, ya nos dan para tener no solamente un referente ideológico, sino una experiencia histórica. Es decir, ¿qué ha pasado en aquellas sociedades, en aquellos países, en esos momentos históricos en los cuales se ha aplicado la teoría marxista en esos países y qué ha pasado con la economía, con la sociedad, con los derechos humanos, con las relaciones internacionales, con el concepto del manejo del orden público y la seguridad en aquellas sociedades en las cuales ha habido democracia? Luego me parece que hay una enorme diferencia, esa oportunidad afortunada que nos brinda la historia de ya no estar hablando únicamente de hipótesis, sino de experiencias históricas. Ahora, nadie, absolutamente nadie, con 2 dedos de frente y 1 milímetro de sentido moral, puede discutir que la aplicación del marxismo en esos países, en la Unión Soviética, en su época, en la Europa Oriental, en Corea del Norte y las experiencias de América Latina, han sido un fracaso rotundo. Un fracaso rotundo que se ha expresado en las ruinas económicas, que se ha expresado en la violación de los derechos humanos y de las libertades políticas como decisión política. Eso es indudable. No obstante, doctor Fernando, yo creo que uno no puede hablar aún de la derrota y por lo tanto la inexistencia del marxismo. ¿En qué sentido lo planteo? En el sentido de que si bien es cierto la propuesta comunista, digamos, por ejemplo, de la eliminación de la propiedad privada a rajatabla y la estatización total de la propiedad, ya nadie la escribe. A todo el mundo le da pena plantearla. Lo cierto es que la médula del marxismo, que no solamente es del marxismo, sino del autoritarismo en general, pero del marxismo particularmente, quien la ha planteado más teóricamente que ningún otro, es la lucha de clases. Luego podemos decir que, como dada la experiencia histórica, lo que no se plantea es la propuesta comunista, pero el elemento metodológico, el elemento de la lucha de clases, el elemento de usar los problemas y las contradicciones sociales como oportunidad para profundizar las divisiones de las sociedades y destruir el concepto de nación y de democracia, eso sí sigue vivito y coleando en América Latina y en el mundo entero. ¡Qué horror! Buenos de días, manera doctor que queda Fernando. hecha esa advertencia y más clara no puede ser, proveniendo de la persona que más puede conocer a Gustavo Petro en sus ambiciones, en su estructura mental. Y Gustavo Petro, ¿qué clase de estudioso es? Uno nunca lo ha visto con un libro en la mano. ¿Y a qué horas
resultó ser el ideólogo que pretende ser, doctor Carlos Alonso Lucio. A ver, la verdad, bueno, conozco porque lo he visto a Gustavo Petro hace muchos años, desde las épocas del M19. No obstante, no éramos cercanos, no lo conocí mucho, en el sentido de que Petro nunca fue una persona destacada en el M19. Es decir, Petro no estaba, digamos, en los círculos del M19 donde se discutían realmente las cosas y se tomaban las decisiones. Eso es inclusive en ese libro autobiográfico que escribió a finales del año pasado y que está circulando. Él lo reconoce, dice, en el M19 yo no fui activo, yo no era considerado mucho. Es más, él expresa cierto resentimiento por el M19 porque considera que el M19 no lo valoraba de la forma como él considera que lo merecía. Usted sabe que él tiene un espejito bastante destacado y él siempre considera que no fue lo suficientemente valorado frente a la genialidad que eso supone tener. Yo también creo que esa imagen que han dado algunos periodistas y que dan sus áulicos de que es una persona preparada, yo no creo, yo creo que él maneja un manualito de esos de primera, de economía política, básicos, pero que de ahí no sale. Es decir, yo creo que él es portador hoy en el mundo. Cuando uno lee lo que el mundo está pensando, discutiendo, etcétera, indudablemente él forma parte de las propuestas más retardatarias y atrasadas que hay. Doctor Carlos Alonso Lucio, muy buenos días. Quería preguntarle esto que está ocurriendo en las últimas semanas con Gustavo Petro sobre lo que él ha llamado el perdón social, que va tomando otros alcances. Habíamos visto cómo su hermano Juan Fernando Petro había ido a las cárceles a hablar con algunos presos en la Picota sobre el perdón social y lo que sería una reforma a la justicia, aunque el mismo Petro lo niegue, pero ahora inclusive Petro plantea una especie de justicia especial para la paz para los narcotraficantes. ¿Esto hace parte de ese pensamiento marxista de todas las formas de lucha? ¿O este es simplemente un descache, si me permite la palabra, que le ha ocurrido a la campaña de Gustavo Petro? A ver, frente a ese episodio que está discutiéndose en este momento y que por su naturaleza no deja de sorprender, es decir, un candidato presidencial yéndose para una cárcel a negociar los votos de una candidatura presidencial y negociando una reforma a la justicia, eso sin lugar a dudas desde el punto de vista de la ética elemental no tiene presentación. Pero, digamos, yendo más allá de la discusión, ¿qué alcanzo yo a leer y a percibir con claridad de ese episodio? Que es un episodio que vale la pena analizar, obviamente. Primero, ese episodio demuestra el carácter autoritario de Petro. Es decir, lo describe de cuerpo entero. Porque si ustedes lo analizan con cuidado, lo que Petro propone no lo puede hacer un presidente en democracia. Petro se manda al hermano a la cárcel y le dice, miren, si ustedes me apoyan, negociamos este perdón social que consiste en que yo les doy rebajas de penas o hagamos una reforma a la justicia y la negociamos aquí, yo se las garantizo. Se le olvida a Petro que en una democracia, una reforma de esta naturaleza, buena, mala o regular, tiene que pasar por un Congreso de la República. Un Congreso en el cual él no tiene mayorías. Supone una revisión de la Corte Constitucional. Sabe que éticamente, que en la democracia, una discusión de esas supone además la construcción de un consenso social que sería muy difícil. Yo no creo que tenga mucho espacio de legitimidad en la sociedad democrática que nosotros tenemos, en la sociedad colombiana que tenemos, que la gente vaya a estar de acuerdo con el perdón social de los corruptos, de los que le han metido la mano a los hospitales, a las carreteras, a los colegios, carajo, a todo lo que hay. La corrupción de los que más detesta el país, sabiendo esas circunstancias del ABC de la democracia y de la constitucionalidad colombiana. ¿Cómo se va Petro a proponer una cosa que constitucionalmente no es? Salvo que él sepa que en la eventualidad en que se siente en la presidencia, él manda toda la democracia a un rincón y ejerce con el totalitarismo. Esa propuesta de Petro, que le hace a los presos de la Picota para el acuerdo político, es una propuesta que solamente es realizable desde el totalitarismo y desde la concepción totalitaria. Ese es un primer elemento. Pero además Cambiar la duda por la confianza. hay otro elemento que tiene que ver con lo que yo les planteaba hace un momento, y es
voy a ir de cara al mundo a la picota a hablar con los presos sobre eso, porque decidí que mi interlocutor para la reforma de la justicia y el perdón social son los presos de la corrupción de la picota. Punto. Eso puede ser una idea política, pero lo que hay que exigir en una democracia es que las ideas políticas, sean cuales sean, deben defenderse políticamente. Fíjense que Petro no adelanta eso políticamente, lo adelanta conspirativamente. Escoge uno de sus cuadros menos connotados, no manda un parlamentario, nada de eso, que escoge a su hermano, el que se supone que le va a guardar la espalda de una manera más fiel e indiscutible. Lo manda a entrar a la picota por la puerta de atrás, con un contacto hecho en secreto y con un preso por allá que nadie conoce. Porque lo cierto es que de alguna manera esa visita para discutir ese tema se hizo de una manera clandestina, luego conspirativa. Luego es una idea política que se adelanta conspirativamente. Y lo que les decía ahorita, una de las diferencias de fondo entre un demócrata y un totalitarista es que el demócrata defiende sus ideas en franca lid, el totalitario conspira, las adelanta por la puerta de atrás, sorprende. Y para hacer, digamos, una tercera reflexión sobre este hecho que usted me menciona, el pacto histórico en la picota. Mire, no solamente es el carácter totalitario del talante de la propuesta, no solamente es el carácter conspirativo del tema, es que en el hecho, cuando se le viene el aguacero encima, cuando el velo de clandestinidad se rasga, entonces no sale a defender la propuesta, sino que sale a mentir, que es una de las formas de la conspiratividad, y a decir que entonces se está conspirando contra él. Entonces ya el problema no es el carácter inmoral de ir a hacer la propuesta de la justicia y del perdón social allí. Ya no es el problema de si se hizo de cara al país o no, sino de que ahora el víctima de una supuesta conspiración es él. Son todas características que empatan, y no por eso yo diría, no es un descache, para responder ya con puntualidad la pregunta, no es un descache, es una práctica que corresponde a su manera de ser y a su concepción de la política. Bueno, es que uno no puede discutir la democracia en las cárceles ni proponerle a los presos que quedarían libres si uno gana, pues todos los presos están de acuerdo con esa propuesta. Vaya y díganos que